Amén. Vamos a tener un estudio bastante interesante en esta noche, en esta tarde, hermanos. Y vamos a estar estudiando sobre Segunda de Crónicas. Solo que ustedes que ya están ahí conectados, comience a abrir su Biblia a Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 13 y 14, porque vamos a hacer nosotros un estudio expositivo en esta noche. Va a ser un estudio bastante interesante porque nos vamos a ir verso tras verso. En otras maneras, vamos a irnos palabra por palabra y vamos a traer el significado hermoso de estos dos versos de Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y del verso 13 y 14. Amén. Son unos versos que se han utilizado de bastantes maneras, especialmente en un tiempo de crisis nacional, especialmente en un tiempo donde hay plagas como las estamos viendo nosotros hoy. Si escuchamos esos versos que dicen: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado. Y eso es lo que queremos hacer en esta noche. Vamos a meternos en este estudio que yo creo, hermano, que le va a ser de bastante bendición. Comparta con alguien, hermano, este estudio, ¿verdad? Si puede, hágale share y vamos a tratar de agarrar las más personas posibles para que ellos estudien la palabra de Dios con nosotros. Ya estamos para comenzar. Solo que vamos a comenzar ya, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche por todo lo bueno y lo grande que tú eres, Señor. Pedimos, Padre, que tú estés con nosotros y que tú, Señor, me uses en esta noche y que esta palabra, Señor, sea de bendición para los que están escuchando por estos medios, Señor. Y pedimos, Padre, que tú hables a nuestras vidas, Señor. La honra y la gloria siempre es para ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ok, thank you. Amén. Solo que YouTube, vamos a estar grabándolo. And then later on, we're going to put it on YouTube. Lo vamos a estar poniendo en YouTube, ok. Segunda de Crónicas, hermano. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 y verso 14. Síganme allí, hermano. Por favor, con su vista. Y dice la palabra del Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Esos son los versos, hermano, que vamos a estar tratando nosotros en esta noche. En primer lugar, vamos a ver lo que es el contexto, hermano, de Segunda de Crónicas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos versos? Para mí y para todo predicador y para todo estudiante de la Biblia, siempre es importante, hermano, al estudiar las Escrituras, leer los versos antes, leer los versos después, leer el capítulo antes y el capítulo después, si es posible, para agarrar un mejor amplio entendimiento de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?, en esos versos. Ahora, claramente dice la Biblia: si yo cerrare los cielos. Cuando dice yo, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a nuestro Dios. Entonces Dios mismo dice: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si yo mando la langosta que consuma la tierra, y si yo envío la pestilencia a mi pueblo. Ahora quiero que usted entienda unas cosas de estos versos. Una vez más, estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 y 14, y vamos a hacer un estudio expositivo. Vamos a irnos palabra por palabra. Hermano, téngame paciencia, por favor, pero yo creo que esta palabra, hermano, de la manera que la vamos a exponer y la manera que la vamos a estudiar, va a ser rico para su espíritu, va a ser rico para su alma. Yo pienso que usted va a saborear la palabra. Amén. Entonces claramente dice aquí: si yo cerrare los cielos. ¿A quién se refiere? A nuestro Dios. Dios dice: si yo cierro los cielos, si yo mando la langosta, si yo mando la pestilencia. ¿A quién? A mi pueblo.
Entonces, ya la Biblia nos da precedente, hermano, que Dios tiene la capacidad de mandar pestilencia. Dios tiene la capacidad de mandar la langosta. Dios tiene la capacidad de cerrar los cielos. Ahora, si Dios puede cerrar los cielos, también los puede abrir. Amén. Si Dios puede mandar la langosta, también los puede quitar. Y si Dios puede mandar la pestilencia, Dios también tiene el poder de sanar la pestilencia. Solo que el Señor le dice a Salomón, porque aquí, hermano, Dios está tratando con Salomón. Y Salomón, y aquí es donde encontramos nosotros lo que es el contexto de los versos y la historia tras el capítulo 7, que es un capítulo hermoso. Y en este punto, hermano, necesitamos entender lo que está sucediendo con el rey Salomón. El rey Salomón primeramente acababa de construir la casa del Señor, que fue, hermano, algo tremendamente, un labor tremendo, un labor de muchos años, un labor de bastantes personas, un labor de bastantes materiales. Y si usted lee los primeros 6 capítulos de Crónicas, usted se da cuenta del gran labor que Salomón se involucró para construir lo que es el templo, ¿verdad? Solo que aquí, ya cuando llegamos al capítulo 7, el templo ya está terminado. El templo ya, hermano, se puso la última piedra, se limpió se limpió el último cuarto, ¿verdad? Las puertas están listas para abrir. Y, hermano, miramos nosotros que es un día de celebración, hermano. Es un día de celebración, porque no solamente el templo está listo, pero también el palacio de Salomón también se construyó. Solo que tenemos 2 cosas que se construyeron simultáneamente. Se construyó el templo y se construyó el palacio de Salomón. Las 2 se edificaron, las 2 se levantaron al mismo tiempo. Eso fue lo que quiso ser el rey. Y llegamos, hermano, a un punto donde hay bastante éxito. Llegamos a un punto donde hay mucha celebración. Llegamos a un punto donde hay mucha emoción. Llegamos a un punto donde hay mucha gente gozosa, celebrando porque el templo se terminó, el palacio se terminó. Es un tiempo de gran éxito, es un tiempo de gran prosperidad, es un tiempo, hermano, de bastante alegría, de bastante celebración. Y de repente, óigame nomás, cae el verso 13 y si nos atrasamos un poquito, vamos a leer del verso 11, ¿ok? Del capítulo 7, sígame ahí con su Biblia. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. En otras maneras, hermano, todo lo que Salomón se propuso en su corazón de construir, Dios le dio la autoridad, Dios le dio la aprobación. Y dice la escritura en el verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y te he elegido para mí, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Primeramente dice la escritura, le dice Jehová a Salomón: yo he oído tu oración, yo he escuchado tu oración. Ahora, hermano, todo el día estaban celebrando, pero por la noche miramos Salomón orando al Señor, orando a nuestro Dios. Y yo pienso que podemos comenzar con este estudio de esta manera. Acuérdense, hermano, que este es un estudio expositivo. Vamos a irnos verso por verso, vamos a irnos palabra por palabra. Y dice la escritura que Salomón fue visitado por Jehová en la noche. Y me interesa mucho eso, hermano. Me interesa que se trata esto en la noche. Porque si usted nota a su alrededor, hermano, la noche siempre es el tiempo peligroso. La noche siempre es el tiempo donde el crimen, las tarifas del crimen suben. La noche siempre es el tiempo de terror. La noche siempre es el tiempo de miedo. La noche siempre es el tiempo de ansiedad. La noche es el tiempo donde hay gente que no duerme, tiene insomnia. La noche es el tiempo o se categoriza como el tiempo, hermano, donde los pensamientos fluyen. Pero miramos nosotros aquí que Salomón estaba orando porque estaba platicando con Dios.
Hermano, yo quiero darte la receta para que tengas una noche de paz. Ora. Ora, clama a Dios. No hay como la oración, no hay como encomendarte al Señor, no hay como poner tus planes delante de Dios, hermano, para que Dios te dé calma, para que Dios te dé paz, para que usted duerma en paz. Y dice el verso 13, si yo cerrare los cielos, y ya lo leímos ese verso, hermano. Entonces, después, hermano, de una celebración tremenda, después de una fiesta de grandes magnitudes, porque habían miles y millones de personas, Dios viene, hermano, y toma la celebración, ¿verdad? Toma la celebración donde estaba Salomón y le da una seriedad a la celebración. Y me gusta lo que hace el Señor aquí, hermano, porque Dios sabe que nosotros somos personas de emociones. Amén. Dios sabe que nosotros en un día, hermano, estamos cantando, estamos en un éxtasis de emoción sobre el pináculo de lo que es la montaña, de alegría. Y el próximo día, hermano, estamos en el valle. El próximo día estamos en el suelo. El próximo día esas emociones nos traicionan, el corazón nos traiciona. Y Dios es donde Él viene y le dice a Salomón, en medio de tu celebración, en medio de tus logros, en medio de lo que acabas de cumplir y lo que acabas de hacer, déjame te recuerdo que yo soy Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Déjame te recuerdo que yo tengo el poder de cerrar los cielos. Déjame te recuerdo que yo tengo el poder de mandar la langosta. Déjame te recuerdo que yo tengo el poder de enviar la pestilencia. En otras maneras, hermano, Dios, aunque Él estaba alegre con su pueblo, aunque Dios estaba gozándose con su pueblo, Dios le acordó a Salomón de que hay un pacto que se tiene que respetar. Hay un pacto, hay un contrato que se tiene que respetar. Y si ese contrato no se respeta, los días de celebración van a ser cortos. Los días de gozarse van a ser cortos. Los días de tener un éxtasis emocional van a ser cortos. Y Dios aquí, hermano, viene y trae seriedad al asunto. Y Dios le dice a Salomón, acuérdate, Salomón, como yo tengo el poder de bendecirte, como yo tengo el poder de prosperarte, como yo tengo el poder de abrir los cielos, también los tengo para cerrar esos mismos cielos. También los tengo, Salomón, para mandar la langosta. También los tengo para enviar la pestilencia. Y esto es importante y una característica importante de nuestro Dios. Porque, hermano, muchas veces nosotros categorizamos el poder de Dios por las bendiciones que Dios manda. Y se nos olvida que el poder de Dios no tan solamente es grande para bendecir, no tan solamente es grande para prosperar, pero que el poder de Dios también se manifiesta para traer juicio. Que el poder de Dios también se manifiesta para cerrar los cielos si es posible. Y aquí, hermano, en estos versos, en el verso 13 y 14, es precisamente lo que está haciendo Jehová con Salomón. Le está diciendo, gózate, celebra, canta, danza, baila delante de mi presencia, pero acuérdate que tienes un pacto conmigo. Acuérdate que tienes un contrato conmigo. Acuérdate que lo que hablé a tus padres y a los padres de tus padres, que si me obedeces, la bendición fluye, pero si me desobedeces, todo esto que miras será destruido en un minuto. Todo esto que miras, todo esto que levantaste, en un minuto caerá piedra tras piedra.
Y es interesante porque dice la Biblia en el verso 13, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora sí vamos al verso 14. Y en el 14 dice la escritura, y si se humillare mi pueblo, vámonos palabra por palabra. Si se humillare mi pueblo. En estos versos, hermano, que vamos a leer en el verso 14, tenemos diferentes. Quiero darte un panorama del verso. Quiero darte un panorama del verso 14 porque es uno de los más leídos, es uno de los versos más invocados, y quiero que entiendas el verso, hermano, y quiero que tengas un entendimiento sobre el verso para poder aplicarlo de la correcta manera. Cuando habla, yo quiero hablarte del panorama del verso usando la letra P. Ok, quiero que me sigas, no te pierdas. Cuando habla de humillarse, está hablando de preparación. Si estás escribiendo, escribe estas cosas. Cuando habla de humillarse, está hablando de preparación. Cuando dice mi pueblo, lo está haciendo personal. Cuando dice mi nombre, lo está haciendo paternal. Cuando dice oraren, está hablando del poder. Cuando dicen buscar mi rostro, está hablando del privilegio. Cuando dice se convierten de sus malos caminos, está hablando del procedimiento. Cuando dice yo oiré desde los cielos, está hablando del progreso. Cuando dice perdonaré sus pecados, está hablando del perdón divino. Y cuando hable sanaré su tierra, está hablando de prosperidad. Solo que tenemos, hermano, el panorama del verso 14, utilizando simplemente la palabra P: preparación, personal, paternal, poder, privilegio, procedimiento, progreso, perdón y prosperidad. Todo en un verso. Qué tremendo. La palabra de Dios es verdaderamente, hermano, es verdaderamente it's deep, es profunda. Y la primera palabra que aparece, sí, y me gusta esta palabra, sí, se humillará a mi pueblo. Diga conmigo sí, S-I, sí. Y esa palabra sí es una conjunción condicional. Quiero que te acuerdes cuando estabas en la primaria, acuérdate cuando estabas en la escuela. Esa palabra sí es una conjunción, o sea que junta dos frases, pero es una conjunción condicional. Y significa que si una condición se cumple, entonces la otra le es posible y le es realizable. Por ejemplo, si se humillare mi pueblo, entonces sanaré su tierra. La condición es la humillación. Pero si no hay humillación, no hay perdón. Si no hay humillación, no hay sanidad sobre la tierra. Si no hay humillación, no hay que Dios escuchare nuestro clamor. Todo comienza con esta palabra tan pequeña que es sí, que es compuesta de dos letras. Es S y I, es I. Sí, una conjunción condicional. Y lo miramos en toda la escritura. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí miró, hermano, cómo se aplica esta conjunción condicional? Si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces, hermano, si queremos seguir a Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Esa es la condición tras el sí. Leemos en Juan 12:32: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Si Jesús no es levantado de la tierra, entonces a nadie traerá a él mismo. Pero como él fue levantado de la tierra, a todos él traerá a sí mismo. En Juan capítulo 15, verso 7, dice la Biblia:
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está la conjunción condicional en la palabra si. Si permaneces en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras. Tú puedes pedir lo que quieras si permaneces en él, pero no puedes pedir y esperar que Dios responda si no permaneces en él. Entonces tú estás rompiendo la ley de la conjunción condicional en la palabra sí. La palabra sí tiene que ver con nosotros. Si se humillare mi pueblo, si permanecéis en mí, si alguno quiere venir en pos de mí. Romanos capítulo 10, verso 9. En Romanos 10, 9 dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Entonces, hermano, para ser salvo, la condición de tu parte es confesar a Cristo con tu boca, creerle que Dios lo levantó de los muertos. Si nosotros no hacemos eso, la salvación no viene. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice la Biblia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz. Ahí está la palabra, la conjunción condicional. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Jesús está a la puerta. Dice la Biblia: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hermano, el pacto y los contratos de Dios son todos en conjunción condicional. Tiene que ver con tú cumplir tu parte y Dios cumple entonces la parte que le corresponde a él. Y miramos la segunda palabra. Si, ya tratamos con el sí, se humillare mi pueblo. Se humillare mi pueblo. Y cuando se trata de humillar, estamos hablando el acto, hermano, de reconocer que todo lo que tienes te lo dio Dios. En este verso, hermano, acuérdense que Salomón acababa de construir el templo. Acuérdense que Salomón estaba, hermano, en el pináculo del éxito, hermano. Salomón estaba en las nubes, el templo construido, el palacio del rey construido, hermano, era el éxito de toda su vida. Sin embargo, Dios le recuerda a Salomón: si se humillare mi pueblo, Salomón, mantén un espíritu de humillación. Salomón, mantén un carácter humilde. Porque el humilde, hermano, tiene que ver con reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho para la gloria de Dios. Porque Dios es el que nos ha dado el poder y la voluntad para hacer tal cosa. En Santiago capítulo 4, verso 6, dice la Biblia: Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. En Primera de Pedro, hermano, capítulo 5, verso 6, dice la Biblia: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuera tiempo. De acuerdo con la Biblia, hermano, humillarse delante de Dios significa reconocer que nosotros no somos nada sin Él y que nuestra condición humana es inferior. Es decir, hermano, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros leemos: si se humillare mi pueblo, estamos hablando primeramente si hay una conjunción condicional, si mi pueblo cumple con lo que a él le pertenece y reconoce
que el que tiene poder para mandar langosta y quitar langosta, el que tiene el poder para poner pestilencia y sanar pestilencia, y el que tiene el poder para poner, hermano, lluvia o quitar la lluvia, soy yo, entonces vamos bien. El carácter, hermano, del verso se encuentra en esta palabra, humildes, que reconozcamos, que se nos quite la altivez, que se nos quite el yo, que se nos quite, hermano, ser propentes. La propencia, en otra manera, hermano, caminar caminar como que yo lo hice, yo lo logré, mi ministerio, mi iglesia, tenemos tantos, mi casa, mira lo que mi trabajo hizo. Esa actitud no le agrada a Dios. En todo lo que nosotros hacemos, tenemos que ser humildes y decir, Dios me lo ha dado todo. Aleluya. Dios me lo ha dado todo. Yo me acuerdo, hermano, que las personas más mayores, hoy los jóvenes, ¿verdad? Muchas veces cuando quieren hacer algo mañana, no, mañana lo hago. No, hombre, la próxima semana nos miramos. En 2 días, mira, vamos a vernos en tal lugar. Pero la gente mayor, lo que yo escucho de ellos es no tanto como mañana y en 2 días y en una semana. Si Dios permite, si Dios quiere, en una semana nos vemos, si Dios nos da licencia, si Dios nos permite. Mañana vamos a echarnos un taco, si es la voluntad de Dios. Y ese es el carácter humilde de reconocer que aún los tiempos y la hora está en las manos de Dios. Y que nosotros verdaderamente no estamos en control de nada. Porque el que controla todo se llama Jehová. Pero a veces, hermano, se nos olvida estos puntitos. A veces pensamos que nosotros tenemos control de ciertas cosas. A veces pensamos que nosotros controlamos ciertas actividades alrededor de nuestras vidas. Cuando en verdad, hermano, tú no controlas absolutamente nada. Absolutamente nada. Y este coronavirus, el COVID-19, nos está enseñando, hermano, qué tanto nosotros controlamos. No controlamos nada. El que lo controla todo es Dios. Entonces dice la Escritura, por los que se están añadiendo, estamos en 2 de Crónicas capítulo 7, verso 14. Y estamos haciendo un estudio expositivo. Estamos yéndonos palabra por palabra. Y estamos estudiando la Escritura. Yo sé, hermano, que hoy en día las personas quieren predicaciones emocionantes y quieren que brinque y que grite. Pero, hermano, está bien. Yo no digo nada con eso porque yo a veces también lo hago. Pero estos estudios, hermano, estos estudios es carne. Es carne para el espíritu, hermano. Es un buffet. Es un buffet de alimento espiritual. Y yo me gozo y me estoy gozando en esta noche. Si se humillare. Ahora vamos con la segunda, the next word. Vamos con las palabras que sigue. Si se humillare mi pueblo. Vamos a hablar sobre mi pueblo. ¿Qué significa mi pueblo? El trato, hermano, con esta condición de sanar la tierra no es con los políticos. Yo quiero que entiendas este punto, porque este verso, hermano, lo usan en todos los lados. Y pensamos, hermano, que este verso le corresponde a los Estados Unidos, y pensamos que este verso le corresponde a Francia, y pensamos que este verso le corresponde a Inglaterra. Nada que ver. Este verso tiene que ver con el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. No con ninguna nación política, con su pueblo.
Y dice la escritura, con mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Dios, hermano, no le dijo al rey babilónico que se humillara. Dios no le dijo a los babilónicos, si los babilónicos en el tiempo de Salomón, si los babilónicos se humillan, entonces sanaré su tierra. Si los moabitas se humillan, sanaré su tierra. Si los de Canaán se humillan, sanaré su tierra. Si los egipcios se humillan, sanaré su tierra. No, ese no es el trato. El trato no tiene nada que ver con los egipcios, ni con los moabitas, ni con los de Canaán, ni con los babilónicos. El trato que Dios está haciendo es con su pueblo. Mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Dios está haciendo el trato con su pueblo. Muchas veces queremos, hermano, que nos rescate el gobierno. Queremos que nos rescate la ley. Un par de leyes que firma ahí el presidente. A veces queremos que nos rescate el alcalde. Que nos rescate la ciencia. Que nos rescate, que nos rescate, hermano, la tecnología. Que nos rescaten los políticos. Pero, hermano, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Yo y usted pertenecemos con un pacto con Dios, con nuestro Dios. Nosotros, hermano, muchas veces dictamos en muchas ocasiones en cómo Dios responde. Nosotros dictamos en cómo Dios responde. Quiero que entienda este punto, hermano. Porque acuérdense, estamos hablando de mi pueblo. El trato es con el pueblo de Dios. El trato no es, quiero dártelo en términos reales. El trato no es con Trump. El trato no es con el gobernador de Texas. El trato no es con los políticos de este país. El trato es con su iglesia. El trato es con su pueblo. Y no lo digo por ofender a nadie, pero es lo que la Biblia me enseña y es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, si mi pueblo. La Biblia no dice, si se humillare el mundo. La Biblia no dice, si se humillare toda la gente. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo. Entonces, hermano, el problema comienza en la casa. La gravedad de la situación se encuentra en la hermandad. La gravedad de la circunstancia está en la casa, no en la Casa Blanca. Aleluya. En tu casa, en mi casa. Ahí está el problema. Ahí está la situación. Ahí está el detalle. Que Dios está haciendo este llamado a su pueblo. Nosotros somos su pueblo por medio de Cristo. Antes no éramos pueblo, pero por medio del sacrificio, la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo somos su pueblo. Y nosotros, hermano, entonces dictamos con nuestra carácter, con nuestra actitud, dictamos entonces cómo Dios responde. Por ejemplo, a los hebreos les dijo, pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si me sirves en obediencia y la maldición si te rebelas. Si tú lees la Biblia bien, yo quiero que agarres esto, Si tú lees la Biblia bien, hermano, cuando el pueblo de Dios comienza a rebelarse contra Dios y comienza a hacer lo que ellos les pegue la gana, el mismo patrón se observa en la Escritura una y otra vez. Y te puedo dar, hermano, un sinfín de versos bíblicos donde esto sucede. Siempre cuando el pueblo de Dios se rebela,
siempre cuando el pueblo de Dios hace lo que a ellos les pega la gana, siempre cuando el pueblo de Dios se hace para atrás, siempre cuando el pueblo de Dios entra en apostasía, siempre cuando el pueblo de Dios entra en un enfriamiento, Dios entonces ha hecho lo mismo que ha hecho por cientos y por miles de años, de acuerdo a la Escritura. Y Dios hace cuatro cosas. Cuatro cosas. Sígueme. Número 1. Dios pone a un rey malvado en el trono. Es parte del castigo al pueblo de Dios. Dios pone un rey malvado en el trono. 2. Manda pestilencias y hambres a la tierra. 3. Cierra los cielos. Y cuando la Biblia dice cierra los cielos, esto significa que no hay agua. Esto significa sequía. Y cuando hay sequía, hermano, los ríos se secan, los arroyos se convierten en desiertos y la tierra pierde su cosecha. Se cierran los cielos. 4. Dios levanta a un profeta para hablar a su pueblo. Y es ahí donde comienza una vez más la conjunción condicional. Si mi pueblo se humillare. Entonces, hermano, en una crisis nacional, Dios no espera que el presidente, Dios no espera que todo Estados Unidos, Dios no espera que el gabinete, Dios no espera que el Congreso, Dios no espera, hermano, que ellos le busquen. Ahora, si le buscan, bendito sea el Señor. Si se arrepienten, gloria a Dios. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Eso, hermano, es excelente. Y muchas veces en estas crisis eso sucede. Pero Dios no está esperando que ellos lo hagan. Dios, el que está esperando es que su pueblo le busque. Lo que está esperando Dios es que su pueblo se ponga cuenta, que su pueblo retorne, que su pueblo regrese, que su pueblo le busque con todo su corazón, que su pueblo se ponga cuentas. Este trato es con el pueblo de Dios, no es con el presidente de este país. Este trato es con el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios se levanta, bendita es esa nación. Si el pueblo de Dios se levanta, bendita es ese país. Vamos a la próxima frase. Si se humillare mi pueblo. La próxima es sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Vamos a juntar todas estas en una. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Es interesante, hermano, que Dios primeramente puso si mi pueblo se humillara. Porque Dios sabe lo que hace. No puede haber una oración correcta sin una postura correcta. Did you get that? No puede haber una oración correcta sin una postura correcta. Para que haya una oración correcta tiene que haber una postura correcta. Y la postura correcta del carácter es humildad. Y si nosotros, hermanos, podemos orar con la postura de orar en humildad, entonces nuestra oración tiene poder. Dice la Biblia, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Orar invocando mi nombre. Mi nombre. Esto es importante, hermano. Esto es importante porque cuando el pueblo de Dios comienza a orar y comienza a levantar el nombre de Dios, Dios comienza a obrar en su favor. Y no estamos hablando, hermano, del nombre de otros dioses. Dice el Señor cuando invocan mi nombre. No estamos hablando de invocar el nombre de Baal,
No estamos hablando de invocar los nombres de falsos dioses. No, cuando el pueblo de Dios se humilla, invoca mi nombre, el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hermano, Dios comienza a obrar a nuestro favor. En otros países, hermano, se invocan a otros dioses, pero Dios manda a su pueblo que clame a su nombre. Dios manda a su pueblo que invoquen su nombre, que oren en su nombre, que busquen su nombre. Aleluya. Otros, hermanos, pueden invocar a sus ídolos, pero ellos no escuchan porque no existen. Es por eso que Dios manda a su pueblo que ore, porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es poderoso, porque nuestro Dios es el único que tiene la capacidad de escuchar el clamor y la oración. ¿No es Vishnu, hermano? El Dios de los hindús y de los indios. ¿No es Mahoma, hermano? ¿No es Buda? ¿No son, hermano, estos dioses que no escuchan y son idólatras? No, dice la Biblia que debemos declamar a su nombre santo, su nombre bendito, su nombre que es grande. Porque la escritura nos dice en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único que es el mediador entre Dios y el hombre. No hay otro. El mismo Jesús enseñó que cualquiera cosa que nosotros pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Dice, hermano, en Juan 14:13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por tanto, hermano, la clave para invocar el favor de Dios está en pedir en el nombre de Jesús. Y lo que el hombre es y lo que el hombre le pide a Dios es que se arrepienta y que invoque el nombre de Jesús para que sus pecados, hermano, sean perdonados. Dice Hechos capítulo 4, verso 12, y en ninguno hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sabe por qué, hermano? Este país es un país bendecido. ¿Sabe por qué Dios ha bendecido a los Estados Unidos? Porque los Estados Unidos comenzaron con un fundamento bíblico. Porque tenemos registros en la historia de presidentes de nuestro país hincados, orando con sus Biblias, buscando el rostro de Dios. Y tenemos, hermano, varios de ellos, Abraham Lincoln, George Washington, personas, hermano, que se humillaron delante de Dios y buscaron su rostro. El canto nacional invoca el nombre de Dios de este país. Nuestra moneda, nuestro dinero dice, en Dios confiamos, in God we trust. Y es por esta razón, hermano, que Dios ha bendecido a este país y lo miramos próspero. Y lo miramos, hermano, como un país que el Señor le ha dado, le ha fluido, como dice la Escritura, leche y miel. Pero, hermano, pienso que la misma alerta que Dios le dio a Salomón, Dios le está dando a los Estados Unidos. No siempre te voy a prosperar, no siempre voy a sanar tu tierra, no siempre voy a bendecir tus tierras, no siempre el cielo va a estar abierto. Porque si quiebras la condición, la conjunción condicional, el sí, entonces, hermano, tenemos nosotros el gran peligro de que Dios no escuche nuestra oración.
Y lo que está pasando, hermano, en Estados Unidos es precisamente esto. Y quiero ser sincero con ustedes en esta noche, porque es ahí donde vamos nosotros. Es un país, hermano, que en los últimos años nos hemos perdido del camino. Es un país que en los últimos años, hermano, hemos perdido lo que es la esencia de la oración, lo que es la esencia de la importancia bíblica, y grupos, hermanos, de ateos y grupos, hermano, del feminismo y grupos, hermano, seculares están delante de nuestros ojos rompiendo cada constitución bíblica que se puso en este país. Están delante de nuestros ojos, hermano, rompiendo los 10 mandamientos que por muchos años se pusieron delante del Capitolio de los estados, de muchos estados de nuestro país, y los están rompiendo y los están removiendo. Y en cada acción que nosotros hacemos esto como un grupo corporativo, hermano, estamos ofendiendo a Dios. Y estamos provocando su ira, y estamos provocando su condenación, y estamos provocando su juicio. Y este país, hermano, y usted no lo va a escuchar en ningún otro lado, pero yo se lo digo en esta noche, porque yo pienso, hermano, que debemos de recibir la verdad de la Escritura y la verdad de cómo la Biblia se debe de interpretar. Y la Biblia se está interpretando perfectamente en esta noche, perfectamente en este momento. Que este país, hermano, ha abandonado sus principios cristianos, que este país ha abandonado lo que es, hermano, la moralidad. Este país ha abandonado la rectitud y la justicia. Y hemos nosotros quedado entonces, hermano, en un punto donde ahora estamos expuestos de que los cielos se cierran. Estemos expuestos a que la plaga llegue a nuestra morada. Estemos expuestos, hermano, a que la pestilencia nos alcance como nunca lo hemos visto en nuestras vidas. Y a veces pensamos, hermano, que somos nosotros el país más grande del mundo, el país más fuerte del mundo, el país más rico del mundo. Y pensamos, hermano, que somos exentos de las tragedias del mundo. Pero no, mi querido hermano. Cuando un país y los moradores de ese país se olvidan de Dios, entonces Dios, como dice aquí la Biblia, como lo acabamos nosotros de leer, hermano, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si yo mandare la langosta para que consuma la tierra, si yo enviare pestilencia a mi pueblo. Y aquí está la tragedia, que el pueblo de Dios, que es el pueblo representante del reino de Dios en la tierra, donde nos encontramos aquí en este país, nos hemos dormido. No hemos cargado la batuta. Hemos dejado la oración, hemos dejado la lectura bíblica, hemos dejado nuestros principios bíblicos. Y cuando yo hablo de hemos, me refiero a la mayoría, no todos. No todos, pero la mayoría, hermanos, de las personas han abandonado sus principios. La mayoría, hermano, están fríos. La mayoría, hermano, no le están sirviendo al Señor con fervor y con fuego. La mayoría, hermano, le están sirviendo a Dios como a ellos les plazca y les pega la gana. Y Dios, entonces, hermano, en su palabra dice, este trato es con mi pueblo. Y si mi pueblo se revela y si mi pueblo no me busca, entonces voy a cerrar los cielos. Entonces voy a mandar la langosta. Entonces voy a mandar la pestilencia. Gloria sea el Señor. Esta es una alerta. Esta es una alerta, hermano. Y no debemos nosotros de jugar con los juicios de Dios. Ni minimizarlos, ni decir, bueno, lo que está pasando pronto va a pasar. Hermano, este es el principio y el inicio de Dios hablándole a su pueblo. Que si su pueblo, hermano, no recapacita y su pueblo no es entendido y su pueblo no se despierta y no se levanta del sueño que se encuentra y de su dormiz,
Entonces, hermano, esta plaga nos va a agarrar a todos. Esta pestilencia se va a sacudir todo el país. Pero aún, hermano, aún estamos a tiempo para que el pueblo de Dios regrese. Y acuérdense, hermano, de las 4 cosas que les dije que suceden cuando el pueblo de Dios se rebela. Pone un rey malvado en el trono, manda pestilencia, cierra los cielos. Número 4, levanta a sus profetas para su pueblo. Y ahora, hermano, me gozo porque estoy viendo, hermano, predicadores, iglesias que están predicando con fuego, que están predicando la segunda venida de Cristo, que están predicando del rapto, que están predicando, hermano, del arrepentimiento. Y estas predicaciones, hermano, estaban muy escondidas, estaban muy lejos. El pueblo de Dios está regresando. El pueblo de Dios está regresando a su Padre. El pueblo de Dios está regresando a sus principios. Por eso dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Si escucho esa parte? Si se convirtieren de sus malos caminos. Y Dios no está hablando con el mundano. Dios está hablando con el pueblo de Dios. ¿De qué forma, hermano, nosotros hemos ofendido a Dios? ¿De qué forma nosotros hemos despreciado nuestra relación con Dios? ¿De qué forma nosotros hemos, no sé, hermano, apagado el Espíritu de Dios en nosotros? Yo quiero que tú hagas un análisis de tu caminar con Dios, porque cuando dice la Biblia, se convierten de sus malos caminos, está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros, hermano, está hablando al pueblo de Dios. La conversión es el resultado de un verdadero arrepentimiento. Después de que el hombre se arrepiente por sus pecados e invoca el nombre de Jesús pidiendo perdón por ellos, el Señor perdona toda maldad. Dice la Biblia en Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La obediencia a Dios trae una gran bendición a nuestra vida y somos salvos por medio de la sangre de Jesús. Hermano, la actitud correcta para orar es convertirnos, no solamente de nuestros malos caminos, pero convertirnos en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra actitud, en nuestra vida. No es suficiente voltear tu corazón. Vuelvo a repetir, no es suficiente voltear tu corazón, tienes que voltear tu vida. Tienes que voltear tu vida. Estas son las condiciones que Dios está poniendo al pueblo de Dios para que Dios traiga sanidad a la tierra. De eso se trata, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Las condiciones por las cuales Dios requiere para que el Señor sane nuestra tierra. Una vez más, hermano, bendito sea Dios por los creyentes que se encuentran en este país. Porque son los creyentes en este país que tenemos nosotros el deber de ser sacerdotes en el sentido de interceder por este país, de interceder por nuestros vecinos, de interceder por nuestra ciudadanía, de interceder por nosotros mismos. Hay países, hermano, que no tienen pueblo evangélico. Hay países, hermano, que no tienen, pero pocas personas que intercedan por ellos. Y por eso se encuentran en la condición donde se encuentran. Yo puedo nombrarles, hermano, una lista de países comenzando con Haití.
Haití, hermano, es un país que nunca se puede levantar. ¿Por qué, hermano? Porque en Haití, el país de Haití, hermano, que está enseguida de la República Dominicana, es la mera mata, hermano, del vudú. Es la mera mata de la hechicería. Entonces, hermano, aquí miramos un país que la tierra está contaminada por personas que no buscan a Dios. Y ahorita vamos a entrar a eso en un poquito más adelante. Dice entonces la próxima palabra, y estamos nosotros analizando, por aquellos que se están metiendo, a segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos. Aquí va lo que sigue. Entonces yo oiré desde los cielos. Vamos a hablar esa parte. Entonces yo oiré desde los cielos. Como resultado, hermano, del arrepentimiento, el invocar el nombre de Jesús para perdón de pecados y una auténtica conversión, viene la respuesta de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo primero que Dios promete es oír desde el cielo nuestro clamor y perdón por nuestros pecados. Solo que, hermano, dice la Biblia, si te humillas, si te conviertes, si oras, si buscas mi rostro, entonces yo cumplo con mi parte. Y nosotros tenemos un Dios fiel que Él cumple con su parte. Él cumple con la parte del contrato que a Él le corresponde. Y Dios dice, si tú haces estas cosas, entonces yo respondo. ¿Y cuántos podemos decir bendito sea Dios? ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios, que tenemos un Dios que responde? Que tenemos un Dios que nos contesta, que tenemos un Dios que nos escucha, que tenemos un Dios que nos oye desde los cielos. Dice la Biblia, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que antes Dios no estaba escuchando? ¿Que antes Dios no estaba escuchando? Y la verdad es que no. La verdad, hermano, es que cuando el pueblo está en rebeldía y cuando el pueblo está contaminado y cuando el pueblo está caminando en sus propios caminos, hermano, entonces Dios cierra los cielos. Entonces Dios no escucha. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo con una actitud correcta. No lo estamos haciendo, hermano, con la postura correcta. Y dice, ya vamos a terminar, quédense. Y dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está entonces, hermano, la sanidad de parte de Dios. Perdonaré. Primeramente, voy a escuchar. Segundo, voy a perdonar. Tercero, voy a sanar la tierra. Es posible, hermano, que la tierra se contamine. Es posible que la tierra se contamine por nuestros pecados. Es posible que la tierra se contamine, hermano, por nuestras rebeliones. Dice la Biblia que sí. Génesis capítulo 4, verso 10 dice que la sangre de Caín clamaba desde la tierra. La sangre de Abel clamaba desde la tierra porque Caín mató a Abel. Dice Números 35:33 que la sangre contamina la tierra. También lo dice Ezequiel 36:18 y Isaías 24:5 dice que la tierra es profanada por sus habitantes. Entonces, hermano, tenemos verso tras verso que nos dice que es posible que la tierra misma sea contaminada por el pecado de su población. Es por eso, vuelvo a repetir, países como Haití, el pecado de hechicería,
es rebeldía, es pecado delante de Dios. Dios no puede prosperar un país que pone la hechicería encima de él. Y lo mismo vemos nosotros, hermano, con otros países que no han podido superar, no se han podido levantar, porque no han invocado al Señor, porque no han arrepentido de su corazón. Y miramos nosotros, hermano, que cuando el pueblo de Dios se levanta, Dios sana la tierra. Cuando el pueblo de Dios se levanta, Dios sana la tierra. Y si queremos, hermano, que Dios sane nuestra tierra y queremos que Dios sane este país, el pueblo de Dios tiene entonces que levantarse. El pueblo de Dios tiene que buscar a Dios. Y cuando el pueblo de Dios se levanta, y cuando el pueblo de Dios ora, y cuando el pueblo de Dios se humilla, y cuando el pueblo de Dios se arrepiente, y cuando el pueblo de Dios se acerca a Dios y comienza a orar, los cielos se abren, Dios escucha, Dios perdona y Dios manda la sanidad a la tierra. Oh, gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Solo que, hermano, levántate, que me escuchas. Levántate, hermano, clama por este país, clama por esta tierra, clama por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Porque si el pueblo no clama, entonces, ¿quién nos va a rescatar? No vamos a esperar que el gobierno nos rescate. No vamos a esperar que una vacuna nos rescate. No vamos a esperar que esta medicina o aquella medicina nos rescate. No vamos a esperar que unos tubos de máquinas de respiración nos rescate. No. A mí la Biblia me dice que el que sana y el que me rescata se llama Jehová de los ejércitos. El que sana la tierra se llama Jehová. Y si yo le busco y yo le pido y yo le pido perdón y me convierto a él y le pido, hermano, con todo corazón, dice la Biblia que él perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Iglesia, nosotros tenemos un rol muy importante que estamos nosotros jugando en este papel. Nosotros tenemos un trabajo importante, somos intercedores. Diga conmigo en esta noche, soy un intercedor. Diga conmigo, soy un intercedor. Tú eres un intercedor. Este país, hermano, es bendecido porque tiene intercesores. Este país es bendecido porque tiene miles y millones de personas que interceden por este país, que le piden a Dios por este país. Por eso, hermano, Dios bendice y Dios prospera este país. Pero también, hermano, el Señor tiene un ultimato. O me buscas o no me buscas. O te conviertes o no te conviertes. Y yo pienso que el pueblo de Dios se está levantando. Dios me los bendiga a todos en esta noche, hermano. Estamos estudiando en esta noche Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y estamos estudiando el verso 13 y el verso 14. Y ya estamos nosotros para concluir este estudio, ya estamos nosotros para concluir esta clase. Y quiero leer ese verso una última vez. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 y 14, dice la Biblia: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Tenemos un trabajo, iglesia. Vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a interceder. Vamos a orar por este país. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti. Y queremos, Señor, levantar, Padre, este país delante de tu presencia. Nos has llamado a ser intercedores. Nos has llamado a orar, nos has llamado a clamar. Y Padre, yo no sé lo que el vecino está haciendo. Yo no sé lo que el vecino de enfrente, el vecino que está a mi lado está haciendo, pero a mí me corresponde orar, a mí me corresponde clamar. Yo clamo y oro y oramos juntos por este país, que se convierta a ti, que vuelva a ti, que te busque con todo su corazón, Señor, para que tú vengas, perdones nuestros pecados y sanes nuestra tierra. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Bendice cada persona que nos pudo ver, cada persona que se mantuvo y aún cada persona que lo va a ver después. Te pedimos que lo bendigas, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios los guarde a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo a través de esta semana. Gracias.